Internet tigo uksana yanap tapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanap tapampiwa, akawo kichawi uñañista yañani. Vacunación a jóvenes arranca con filas, entusiasmo y escasez de dosis en algunas regiones. Los jóvenes bolivianos mayores de 18 años acudieron masivamente este jueves a los centros de vacunación para poder aplicarse la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, luego de que en la víspera el gobierno ampliara el rango de edad para la inmunización de la población. Carnet de vacunación obligatorio para vendedores y universitarios. El alcalde de Sucre y el rector de la Universidad Estatal de Chuquisaca anunciaron la medida de presión que tomarán en esta ciudad. Bajo cero en la Chiquitanía, Los Valles y el Chaco, que registraron temperaturas negativas. El termómetro marcó 4 grados centígrados en Santa Cruz de la Sierra. Los valores registrados se acercan a los mínimos históricos. Senami pronostica un fin de semana agradable con máximas de 30 grados centígrados. Borda presenta pruebas de violencia en la fiscalía y ratifica que fue ilegal la asunción de Áñez. El ex legislador insistió que fue presionado para renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados y que ese tipo de dimisión no tiene validez. Edecomín pide cumplimiento de bombeo en Mina San José. Los cooperativistas mineros se encuentran en estado de emergencia y denunciaron que una de las instancias comprometidas a financiar parte del bombeo de aguas ácidas en la mina San José no estaría cumpliendo con el porcentaje acordado en el plan quinquenal. En 2 de los 4 asesinos de un taxista. La policía logró la captura de 2 de los 4 prófugos sospechosos del asesinato del taxista Rubén Rocha, el cual fue victimado con una escopeta el pasado 20 de junio en el municipio de Puerto Suárez. Policía fue atropellado por un camión cuando realizaba controles. Un vehículo de transporte pesado atropella a un policía que realizaba controles en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 4 en la ciudad de Cochabamba. Askero ki parehira kuya kana kama ikutin peruntas niya na kaluana yati unikampi kutang kasine wala ski hone kambi yati unak kuya kiptanya kunikamti krenjo unaka maki paraki markasana u kamarakan ka hamarakan saya maki sawa surutu kala hatawi kuya siyo markasana hatun kim sakalakoni maranita layaru bakuna katokawin kampi chikinchenya wala to kuya kalu kamaki parakan ka hamarakan kamaraki uyang cho unika hutayasi takpachu kuna kambi wa kaluana maki panyani kamarata uya kiptasina sapakata yati unaka ka hamarakan yati unika bakawu kichaw kala hatasina. El 20 de marzo del 2013 Fast rally on Wall Street today and the jobs report, the volume continues to remain light this hour. Wasurutu au campisa kaisa Unión Europea toquetpacha uñancha unicaja con canchea suay ka certificado digital ka COVID uso toquitu campisa o que chawana pokencha na iko marikamo o kana la kataroja takpacha uñancha unica juka tu kata sapakata marcana la canchea tani sastino kamata yati aquí. El certificado COVID digital de la Unión Europea ha entrado en vigor oficialmente el 1 de julio. Este miércoles por la noche 26 países de la Unión Europea, de un total de 27, estaban conectados a la red del sistema.
Y según la Comisión Europea, ya se habían emitido 200 millones de certificados. Euronews ha visitado el aeropuerto de Bruselas, el día que se espera que haya más actividad desde el inicio de la crisis. Pero la industria de la aviación advierte que el certificado COVID aún no funciona. Es una solución esperada desde hace mucho tiempo, pero desafortunadamente todavía no podemos usar el certificado al máximo. Si hoy escaneáramos el código QR que viene con el certificado, solo veríamos si es un código válido o un código inválido. Desafortunadamente, dentro de Europa, incluso dentro de Europa, todos y cada uno de los países todavía tienen sus propias restricciones, lo que significa que incluso los pasajeros que están completamente vacunados deben llevar consigo una prueba PCR negativa para algunos países. Y significa que solo si sabemos si el código es válido y no la razón detrás de él, los datos son insuficientes para usarlos realmente para el pasajero. Casi 20.000 pasajeros han llegado al aeropuerto de Bruselas y la mayoría parecían emocionados por poder viajar de nuevo. Ebrin visitará a la familia después de mucho tiempo y a pesar de su entusiasmo por el viaje, cree que el certificado COVID no es útil. No estoy completamente vacunada, por lo que no me está ayudando. Lo más importante para mí es la prueba PCR, ya que no estoy completamente vacunada. Ugambi tu ni gambi Israel ki buniani kai sa Mallorca ngaha American ste kuruna gana hate stien au ni gambi uchi kan jawab khani taqiruna karo ka tuhit khani pataka hila taqiruna kwa hanas ki chuni kare ham chikan china pa khawni gambi maki bab khana sinu tia pu kampi sa wal hay taqiyuna kano kayan uni ka huyen jasi u kamata ka covid-19 su tatu ka jata ko malakan wal uni ka sanu kampi taqiruna karo kun kan china pataki. Amplio dispositivo para evacuar a los 170 estudiantes de los 250 que estaban confinados en la isla de Mallorca tras el macrobrote de COVID. El operativo se produce después de la resolución judicial de este miércoles que declaró ilegal la cuarentena masiva de aquellos estudiantes a los que no se les pudo demostrar un contacto directo con los que habían dado positivo. Por mucho que varios medios nos quieran meter a todos los jóvenes en el mismo saco, no era la misma. Nosotras llegamos el día 25 y nos relacionaron con un caso positivo del día 23. Sin embargo, varios de ellos han dado positivo por la noche y poco antes de viajar, por lo que han tenido que darse media vuelta. Cuando uno es contacto estrecho, tiene un peligro de poder positivizar y todavía no haber positivizado. De hecho, esta noche hay 3 positivos más que dieron negativa en la última PCR. Algunos han sido trasladados en avión a Bilbao, otros van en barco aislados hasta Valencia, donde se someterán a una nueva PCR antes de ir a sus respectivas localidades de origen en Andalucía, Galicia y Madrid. Van acompañados de personal sanitario y agentes de policía. Según los expertos, vacunar a la gente joven, a pesar de su mayor movilidad, no debería ser la prioridad, aunque ahora se produzca un macrobrote. La estrategia de vacunación por grupos de edad, con priorización de los grupos de mayor edad, tiene todo el sentido epidemiológico para evitar riesgos de hospitalización, de enfermedad y de muerte. Panamá ngaha American si magaji nega hukampi sam tap haraki 8% hayuka regalias mainya ka cobre na kawito kit baltano minería de cobre unyang chawita aku yang chaw ngaha maita ni osio producto interno bruto tokit pacha yukamatas kinigama kolkina ngaha kamarkaru purtes ni pataki. Depósitos metálicos cilíndricos del tamaño de edificios de varias plantas. Están abandonados en medio de la selva de Panamá. Y junto a ellos, maquinaria, herramientas, pozos, son una cicatriz en la selva. Las consecuencias de la minería sin control. La vegetación centroamericana devoró gran parte de las estructuras de lo que fue Petaquilla Gold, una mina de oro cuyos propietarios, panameños y canadienses, abandonaron en 2014 a unos 200 kilómetros al oeste de Ciudad de Panamá. Ahora el gobierno panameño quiere borrar el mal recuerdo de contaminación, sueldos sin pagar y daño ecológico para convertir el país en el 4º productor de cobre de América tras Chile, Perú y México. Una tarea más que difícil. Había tiempo que pagaban, había tiempo que no pagaban, hasta que abandonaron. No sé qué fue lo que pasó ahí, pero sí abandonaron y se fueron y nos quedaron debiendo y no les importó con la contaminación que quedó. A casi 2 kilómetros del lugar, en 2019, inició la extracción de cobre a cielo abierto Minera Panamá, controlada por la canadiense First Quantum desde 2013. Van a talar casi 6.000 hectáreas, pero aseguran que reforestarán 10.000 más.
Nicaragua ngaha maikani kuniham tiu kampis patun kawila kastanakana utkawini kaplakiri makachini karo katunta wayapjana acá postor uksangina karo kampis ani waya usapkan di gobierno uksangina karo kamakipanaha aichurla garaha kapatun ka familias wila kastanakaha ni wetipkit kau kanga tapasa paspa kitinekatika tuntikati bolak tokitu kampis maya pruaski kawina gutesnya pau kamanak chakpachu yang chawunaka utkinya pa. Todas traemos comida siempre y nos vamos con ella de regreso. Es el día a día de las familias de la veintena de opositores que han sido arrestados en las últimas semanas en Nicaragua. Marta Lucía Urcullo es la mujer del exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Entonces venimos 3 veces al día y lo único que nos toman es agua, ¿verdad? Y bueno, hay ciertas orientaciones, además, ¿no? Adentro no nos dejan rezar. Muchas veces nos cierran las puertas, ¿verdad? Pero bueno, ellos reciben órdenes. Pedro es el último detenido de la cadena de arrestos que está realizando Nicaragua. Entre ellos hay 5 aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y exguerrilleros a quienes el presidente Daniel Ortega califica de criminales. La hija del exministro de Asuntos Exteriores, Víctor Hugo Tinoco, denuncia que no sabe nada ni de él ni del resto. No sabemos nada, no nos han informado, no nos han dicho absolutamente nada, no han dejado ver a los abogados, entonces no tenemos cero información. La cárcel policial en la que se encuentran es un lugar señalado por organismos de derechos humanos como de tortura. Por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Este
Unagambi, Serán de Buniano, Campisa, Guasuroja, Presidente Arce, Marque Pereja, ni el Kiwa Kaisa Chulumani, de un asunto marcana, Jaut, Yawaye, Aski, Unyanchawi, bueno, todo con la Gatakitunga, que usa Calaconi, Maranita Layarua, Cabacunas, COVID, Ayuka, Tocapjas, Sino, Uyanchano, Campis, Mayeraquino, Takpacha, bueno, todo con el Garu, Aski, Nihama, Capoca, Unicamti, Canchi, Pañapo, Comata, Usun de Cajañan, Cachaña, Patak, Camaraca, Cauito, Pinza, Aski, Ukitsa, Unicampi, Chiquitas, Payan, Capataki. Algo que nos ha preocupado porque si está la pandemia, el gobierno de facto nos ha encerrado en nuestras casas. Cuarentena. La economía se ha caído en muchos hogares. Mucha gente que vive al día, de lo que trabaja al día, no ha podido salir a vender, no ha podido salir a producir. El turismo se ha parado. No solamente en Chulumani, en todos los municipios de los Yungas. Y entonces, hermanas, hermanos, para reactivar la economía, para reconstruir nuestra economía, es importante acabar con la pandemia. Es importante generar en la población la inmunización contra el coronavirus, y hemos visto que la única herramienta que tenemos en la humanidad en este momento es la vacunación. Por eso empezamos ya muy temprano, en enero de este año, ya a vacunar. No había vacunas, hermanos, no había vacunas. Fuimos a comprar, desde que entramos al gobierno hemos ido a buscar vacunas. Los países ricos se habían adueñado de todas las vacunas para vacunar a su población. Y nosotros, los otros países, teníamos que estar peleándonos por encontrar unas cuantas vacunas. Aún así hemos seguido trabajando por conseguir vacunas. Y nuestra relación que reanudamos desde que llegamos al gobierno nacional con la República Popular China, con el presidente Xi Jinping, al cual le hemos pedido que nos pueda vender vacunas. Poco a poco hemos visto esa solidaridad del pueblo chino con nosotros y hemos anunciado ayer por la televisión, por los medios de comunicación, que para los meses de julio y agosto vamos a tener 8 millones de vacunas para el pueblo boliviano. Por lo tanto, mis alcaldes, a remangarse las manos y hay que vacunar. Hay que vacunar a todo el pueblo, ¿ah? Y hemos decidido también anoche, hermanas, hermanos, que vamos a empezar a vacunar desde los 18 años para arriba, que es la gente que está en peligro de la coronavirus. Los jóvenes a vacunarse. Es la única posibilidad que se tiene real, concreta, de tener mejores defensas, de poder aguantar, porque es inevitable, hermanas, hermanos, lamentablemente en el planeta se viene ya la cuarta ola. Y si no nos vacunamos en todo el mundo, no solamente los países que estamos haciendo el esfuerzo de comprar vacunas, y por lo tanto tener una gran proporción de la población vacunada, y en la medida que nos estamos vacunando, poco a poco tenemos más fortaleza para aguantar el coronavirus y las actividades económicas pueden ir gradualmente normalizándose. Akama Campisa Guasuruja vacunas con el cajuñen este pata huele todo con el que te queja al tu pata mercanquini pequinchi ne caja ya huapjano Campisa mancha palaquinoa Presidente Arce Uparo, acá más que con el chau nexariar tapata, wala skiu Campisa, mercachi, ne caro tu, acaña kuna imana, ñanca chiruso ne catu Campisa ka pandemia, gusto wala no tauni Campichi kenche, ukamat ka mahona tau kunika kampeh pokapkhanya pawa, takaniwa ka vacunas ka tokapkhanya sa sinua kamata mayuni ka utkarikina. Y la vacunación de la edad de 18 años para adelante nos parece una muy buena estrategia.
Ahora también está en plena evaluación cómo motivamos a la gente. No se trata de sancionar a quien no se vacuna, al contrario, se trata de premiar a quien se vacuna y toma con responsabilidad su vida y la de los demás. Estamos hoy haciendo este monitoreo e inspección en el punto de vacunación Infocal. Nos vamos a movilizar también a otros puntos, pero también queremos anunciar como autoridades del legislativo que vamos a trabajar en una normativa que permita también generar las condiciones para que la gente se vacune. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí muchos centros comerciales, centros gastronómicos, y por qué no también poder solicitar ahí su carnet o su certificado de vacunación, para que de esa manera tanto los que prestan un servicio tengan un incentivo, ¿no? Y también los que se prestan ese servicio o acuden al servicio puedan tomar la salud con mucha responsabilidad. Es un tiempo en que la agenda primordial está en la vacunación, está en los cuidados. El pasado 11 de junio hemos mandado un PIE al Ejecutivo Municipal a propósito del COVID, de la vacunación. Estamos pidiendo que se pueda explicar a detalle cómo se va a utilizar el presupuesto que se ha designado para el trabajo o gestión de la COVID aquí en la ciudad del Alto. ¿Qué detallará? Insumos a los, al sector del comercio, al sector del transporte, cómo se va a cuidar la salud de la gente. Hemos pedido también cuál es el plan de contingencia, cómo se va a abordar los diferentes distritos, los diferentes sectores más concentrados en la ciudad del Alto. Entonces, estamos trabajando con mucha responsabilidad con nuestra gente de la ciudad del Alto, pero también para darle respuestas claras. Es un tiempo en el que todos tenemos que ponernos la camiseta de la vacunación para prevenir y de alguna u otra forma retornar a la normalidad, porque a la gente le interesa dos cosas: cuidar su vida, estar sano, pero también recuperar su economía. Y para eso, como autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, debemos generar condiciones. Maestro Ritja, pa gobierno municipal usagi nega hal tupata markan ham tap khalekiwa takikasta askrinchu nega ambijikenja nyau kamata markachi nega hakabakuna katokapaya nega pataki hani wasit baktauni kutkhinya po kumani khanasku kichu nega sauk ampisa katokit khusun kau kampinyang kajaspa ayuka na kamoyasin kha askiu kichu nega kunkenchiata ni municipio tokit pacha ukamata markachi nega ruj amanjinya texasino kamata yati aparaki. Bueno, lo que estamos analizando con el secretario de Salud es ver incentivos para la vacunación. Lamentablemente este tema de los grupos antivacunas, este tema de las redes sociales, desvirtualizar el tema de la vacuna, pues está causando unos problemas en este tema. Pero bueno, pues hay que ayudar al gobierno central, al ministro de Salud, de poder trabajar juntos y poder ver alguna iniciativa, algún incentivo para que ellos puedan venir a vacunarse. No puede ser de que en el Hospital del Sur, en la UPEA, en otros puntos de vacunación estén vacíos, cuando ya ahora son arriba de los 30 años los que pueden ir a vacunarse, y esta ausencia nos está preocupando mucho. La Dirección de Economía está viendo este tema con los MIPES, está viendo con los gastronómicos, pero también nosotros queremos tener un plan estratégico como municipio en temas de impuestos, por ejemplo, ¿no? Estamos nosotros con la rebajita tributaria en estos momentos, pero podríamos poner algún adicional a los ciudadanos que se vayan a vacunar, y esto podríamos nosotros hacer las verificaciones en el momento que ellos paguen sus impuestos. Es un proyecto que tenemos, ¿no? Pero queremos socializarlo, queremos técnicamente ver la posibilidad, y bueno, esto va a ayudar bastante a que haya mayor afluencia. Hukampi unigambi sila de Buriani, maestro Rit, hukampi sa hukampi may unika hutiasi magkaipirak tokrita. Mayip khalekiu marka ilpireka hatak pacha marka china karu asknikama ka vacunas poka unigambi chikinya sipanyasa kuna ibana marka nagana kamara kipakincha unakana kumar kutka unakansa agahanap taniwa aski unyanchu unigambi ka uitokina ulakasana aski pataku kampi sa uthalekiniwa aski unyanchu unikasa akahusunakasa ikatanya texasino kamata pakinchina ka marka china karu mayip khaleki. En ese sentido, el día de ayer ha anunciado de que a partir del día de hoy se vacuna ya a los mayores de 18 años, y además se tiene la mayor cantidad de vacunas que se va a comprar por semana inclusive, y con eso vamos a enfrentar a esta pandemia. Eso es lo más importante, y así lo vamos a ir trabajando, y por supuesto que también queremos pedir a toda la población boliviana de que puedan acudir a los centros de vacunación. Hemos estado en esta mañana
en los diferentes lugares donde hay muy poca gente que está acudiendo y eso es una irresponsabilidad de nuestras hermanas y hermanos. El gobierno, así como ya se conoce, hemos comprado buena cantidad. Pedir a toda la población boliviana de que puedan acudir a los centros de vacunación. Hemos estado en esta mañana en los diferentes lugares donde hay muy poca gente que está acudiendo y eso es una irresponsabilidad de nuestras hermanas y hermanos. El gobierno, así como ya se conoce, hemos comprado buena cantidad de vacunas para poder inmunizar y además el tema de que se viene una cuarta ola realmente es preocupante. En ese sentido tenemos que seguir adelante. Los medios de comunicación principalmente deben acompañar para poder orientar, ¿no? Para poder sumarse a enfrentar esta pandemia. No generar una especie de miedo a la gente, porque hay en algún medio que por ahí vemos que se ha muerto por esto, o porque tal persona, o sea, realmente eso es muy preocupante, sino más bien se dé noticias más alentadoras. Eso es lo que nos han indicado también los médicos de cómo esto puede coadyuvar y puede ayudar rápidamente en mejorar la salud de los pacientes. Entonces, esperamos que ese tipo de información se pueda dar al pueblo boliviano. En ese sentido va a ayudar bastante a los pacientes y en general a todo el pueblo boliviano, porque en este momento hay una especie de una gran preocupación. Por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Yati unigambi serandi kibunianu gampesa kaisa hospital Arcoíris uksangi nega hote apokru nega na hama majaka campaña gratuita ina ki polyatanu gampesa tomografía unihawi tokina kumata markachini kero skani hamina ataki wal hamarkachini kawakru nega COVID-19 usompeja wal una ganchika jeswa phanu gampesa kabanega usut kuna winsta waya phayu kuna karuwa uni khatani si wina kayu kamata skani hamina atak takpachaka markachini nega
tomografías con contraste de otras patologías de nacimiento, tomografías de cerebro, están en 350. ¿Qué es lo novedoso de este tomógrafo? ¿Por qué de primera generación? Primero, porque los estudios no van a poder ser confundidos, no se los va a poder perder si ustedes quieren, porque vamos a estar con una inteligencia artificial, bien lo dijo la doctora, en un medio de business intelligence. ¿Esto qué quiere decir? Plataforma informática que es posible bajar a un celular, o sea, ya es el adelanto para el país. Desde la plataforma ustedes van a poder tener un código QR, el mismo que va a poder ser verificado tanto en su celular o en los celulares de los médicos y van a poder ser vistos en el menor tiempo posible. Esto quiere decir tecnología en línea. De hecho, estamos haciendo una inversión importante en una alianza estratégica con una de las corporaciones más grandes del país. El tomógrafo está alrededor de $3.5 millones y básicamente es un contrato outsourcing a 10 años. Y la idea básicamente es que esta tecnología va a ser renovada constantemente. Pulmonares, neurovasculares, principalmente enfocada en esta pandemia, los daños secuelares que está dejando la COVID-19 en tanto cardíaco y pulmonar son gravísimas y esta tecnología nos va a permitir enfrentar los nuevos tratamientos y conductas médicas a seguir. Es así que el Hospital Arcoíris, como ustedes lo conocen, un hospital solidario, un hospital amigo, un hospital a la atención de todos los pacientes, pone esta tecnología de última generación. Hugam itu ini kan bicara dengan kemudian i gobernación lo que se quiere pegar en China que japul tau ya palekiu kaisa achacache ay ayuka marcaro campesa ka municipio de Chacas Toqueno y la caulicas que llama kunka en chasu ahí fumigado y en chawi en piu ka tau palekiu pa punto de vacunación o kamatas que llama COVID-19 usuta marca China que tu da como que asku que chawi ne cambia achacache marcaro chamanjia. Luego vamos a estar provincia de los Andes, a Chocaya, diferentes, con mayor población y viendo los casos también que vea mayor población de COVID-19. Casi de inversión, lo que estamos sacando, hemos dicho, lo poco que tenemos en la gobernación vamos a estar sacando para ir a hacer campaña de fumigación a todo lado. No estamos gastando mucho dinero, estamos haciendo algo accesible, pero lo primero es que primero la salud, ¿no?, de toda la población. Sí, aquí estamos inaugurando 2 puntos de vacunación y también vamos a vacunar mayor de 18 años, como nosotros hemos propuesto, ¿no?, al gobierno anteriormente, que sea la vacunación libre desde los 18 años para adelante. Y eso nosotros estamos cumpliendo y agradezco mucho al presidente Arce que ha hecho esa propuesta de cumplir 18, porque todos necesitamos vacunarnos. Según la vacunación nos va a inmunizar a todos. Hugam itu ini kan bicara dengan kemudian i maestro Ketha presidente Arce marca peri japul tau kino kaisa studio ngas untuk marcaro campesa aka marca pa khawir kiwa pataka patunka payani maranaka ayu kamar kamau chaman chawianas kini mara pa khawi patu campesas ko kichau ni kaula kancha suai kuna imana o kichau nak chaman chasena o kamar ka kamar kanas kipataki askin kauna ka utayasena. Muy contento de estar acá en Chulumani. Le comentaba a nuestro alcalde, muy joven yo venía a acampar a la canchita donde ahora ha aterrizado en el helicóptero. Ahí veníamos a acampar, hermanos. ¿Ah? Muy joven. Paseaba por las calles de Irupana, hermano alcalde. Estuve en Yanacachi también, comiendo jauitas en horno de barro, pero ahora son más modernas, en horno con gas licuado hacen, hermano. Han pasado muchos años, hermanos, muchos años. Estamos muy emocionados por estar en esta hermosa tierra de Chulumani, capital de la provincia Sud Yungas, especialmente ahora, en su 122 aniversario de su creación. Y llegamos a esta hermosa tierra con la fuerza y la alegría que nos da el convencimiento de que somos un gobierno del pueblo y para el pueblo, hermanos.
Importante Chulumani para nosotros, denominada también en su momento Villa de la Libertad. Cuando uno desempolva los libros de la historia del país, nos vamos enterando cosas muy lindas. Este es un municipio conocido por sus numerosos atractivos, mi alcalde. Naturales, su clima tan bello, que lo convierte en un importante destino turístico del país, del cual los paseños estamos muy orgullosos. Y tenemos la decisión profunda desde el gobierno nacional de profundizar la actividad turística aquí en Chulumani. Por eso, hermanas, hermanos, venimos al aniversario, al 122 aniversario de nuestra hermosa Chulumani, a decirles felicidades, a abrazarlos, a decirles que estamos aquí. El tema de la carretera que decían los hermanos que piden, estamos analizando ahí cómo vamos a financiar. Pero créanme, hermanas, hermanos, lo vamos a hacer. Vamos a hacer esa carretera tan ansiada. Yo recuerdo, hermanos, cuántos años está esta carretera. Y no es posible que hasta ahora no lo hayamos hecho. No es posible. En mi gestión, hermanos de Chulumani, el compromiso que lo vamos a hacer. Es muy importante. Yo he recorrido, no solamente cuando era joven, los caminos, en la última campaña, hemos ido hasta Irupana, hacer campaña, hemos pasado aquí por Chulumani también, hemos ido por todo lado y entendemos que hay problemas y estamos aquí, como les decía a ustedes, si los yungas se han pintado de azul, azul van a venir las obras, hermanos. ¡Que viva Chulumani! ¡Que viva los yungas de La Paz! ¡Que viva La Paz! ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! Muchas gracias, hermanos. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas.
buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Itu unigambi sana di punya unigambi sal tu bata mereka nak utas si palekino guru negara komersiante salhiri negara kaisa Casa Municipal ata Gobierno Municipal de Baca Yucahacana y como aquí para la paz para pequeñi na campo como aquí guardias municipal su para campo wa apte po ya pretak pacha akal hanyana akal letreros cambia kapan kanaksa ayu kamata maisinas ki kaut khanya patakani utkas pat siwa katoken hawine ka gunati il nakawine ka katoken kung ganchiatan ukamane kamau kamatu panikah pokaya phaliki. Bueno, estamos haciendo un operativo de cumplimiento de la ley municipal donde prohíbe que todas las comerciantes ambulantes estén asentados alrededor de nuestro edificio municipal. No vamos a permitir ningún asentamiento, no vamos a permitir convertir en una nueva ceja este lugar, vamos a controlar todos los días si es necesario, no vamos a permitir, no hay ninguna autorización, hay una ley que nos prohíbe dar autorización para asentamientos en este sector. Quisiéramos que nos los hagan conocer las autorizaciones que tienen. Si lo han hecho, nosotros vamos a iniciar procesos a esos funcionarios porque hay una ley que no permite dar autorización en este sector. Estamos trabajando en eso, vamos a hacer un plan de trabajo para lo que es la ceja, para lo que es la 16 de julio y todos los distritos de nuestro municipio porque queremos ordenar nuestra ciudad. Sí, vamos a reunirnos con las organizaciones, las asociaciones tienen ordenanzas municipales, leyes municipales, respetando las leyes municipales vamos a organizar y vamos a ordenar nuestras ferias. Mas toki tu cambia te unigama aquí para Puniani, Cervecería Boliviana Nacional, que sangue en acá equipamiento y en aqua locta o ya para aquí, Kaisa fue especial de lucha contra el crimen, que sangue para en aquel en canas que pataki, o para gam da pruebas que dijam en ahí da castas que en show en campi, en acá en campi, o kamatas que show en acá para en casa, o para pas para caule que panza, sare para en pataki. Es un trabajo mancomunado en defensa de toda la sociedad. Se ha realizado en varias oportunidades muchos operativos con esta importante institución que de cierta forma vela también, no solamente vela la economía de ellos, sino vela la salud de sus consumidores. Es por eso que se han realizado varios operativos y seguimos trabajando mancomunadamente con esta institución. Agradecemos la cooperación que tiene la cervecería, a nombre del comandante general, comandante regional y de toda la policía boliviana por tener ese desprendimiento para con la institución policial. Quedamos muy agradecidos al señor representante de la cervecería boliviana. Tengan en cuenta de que este tipo de donación va a ser de mucha importancia para la FELCC. Departamento de Inteligencia igual ha existido una importante donación de una reparación de motocicletas que ha sido a cargo también del señor Carlos Linares. Y estamos trabajando y vamos a seguir trabajando como institución policial con nuestras empresas que dan trabajo y dan seguridad a los consumidores y a toda la población en general. Quedamos muy agradecidos por la presencia de la prensa para tener en cuenta este importante donativo. Gracias. El señor Ivo Blasicevic, como director de Relaciones Institucionales de la Cervecería Boliviana Nacional, quien va a hacer un donativo a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Y tenemos también la presencia del señor Mayor Eric Salas, en representación del Comando Policial de la Ciudad de Alto, quien va a recepcionar este donativo que nos está entregando la Cervecería Boliviana Nacional. Ukamato ina kauni kung ganje su kampi sa kuna imana po kauna ka saria sina ukampi ati uni kampi makipakipuniani al tupata americano este makato ka satawa feria reactiva te su tempi a kampi ham taphuas kini ham yana ainta kasta irna kauna kung ganjeño kama po kauni sal tupata americana para una producción al teya toquito kampi sa ka wakicho beha chancheta ne usa pakata irna kawi kama ku yencho sino pas pekin jena ka te aphu kama tas kini hama kol kapla kauni gansa kama la kawi toquinsa asko kicho ne kampi Quiero agradecer la invitación de todo el directorio que está presente hoy en diferentes ramas, al empresariado privado, a industrias, a relación de bancos, bueno, pues a la CAINCO que representa a todos los empresarios a nivel nacional. Creo que es importante este tipo de reuniones enmarcados en la reactivación económica.
Como bien lo decía uno de los que habla uno de mis antecesores, esto es más provechoso, más productivo para nuestras MIPES. Nuestras MIPES van a ser las que van a ser fuertemente beneficiadas para poder mostrar su producción, y los empresarios medianos, grandes serán los que puedan proveerse de ellos. Miren, para nosotros como el Alto, este tipo de actividades son importantes porque damos a conocer lo que nosotros podemos hacer y podemos ser grandes aliados de ustedes en torno a nuestra mano de obra, a nuestra creatividad, a lo que nosotros producimos como alteños. Este tipo de cosas tienen que hacernos unir mucho más. Lo que espera la población boliviana es de que este ámbito público-privado se unan para reactivar la economía, para generar empleos directos e indirectos para nuestros jóvenes, para dar sostén económico a nuestras familias. Yo aplaudo mucho este tipo de actividades porque también están presentes nuestras empresas estatales. Está YPFB, está el Ministerio de Trabajo y están otros que también vienen a conocer qué nos propone el gobierno central. Pero también está nuestra empresa privada, la cual también nos dicen, aquí estamos nosotros para darles la mano y salir juntos de esta crisis económica. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por tomarnos en cuenta como ciudad. Está presente el Alto con nuestros MIPES y también estaremos presentes en Santa Cruz, en su feria, así que para nosotros es un paso que estamos dando, un paso, no digo lento, pero un paso seguro para la reactivación de nuestra economía. Muchas gracias. Por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas.
Luego yo gané cayo como tu maikutin pekaluana y tuve negambi chica suaita no las que aski ni chuve negambi chica chipanya sut kau negan ni nakau negan como aku kichau negan sakama usuna kut kata patu wale soma huntu isina kisip khanyani mang anak wale soma jamancin mang anak mak tasip khanyani ukama aku ne mana aski como ana wakichau negambi chica chip khanyani ukamata kanwal tau negambi khani chica chenta kila ku gana tak bachu ko ni chau negambi aka wakichau khara tuk tawa khanyani hutiro kichau kut idas kanu kampi ya khayati negambi. Vacunación a jóvenes arranca con filas, entusiasmo y escasez de dosis en algunas regiones. Los jóvenes bolivianos mayores de 18 años acudieron masivamente este jueves a los centros de vacunación para poder aplicarse la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, luego de que en la víspera el gobierno ampliara el rango de edad para la inmunización de la población. Carnet de vacunación obligatorio para vendedores y universitarios. El alcalde de Sucre y el rector de la Universidad Estatal de Chuquisaca anunciaron la medida de presión que tomarán en esta ciudad. Bajo cero en la Chiquitanía, Los Valles y el Chaco, que registraron temperaturas negativas. El termómetro marcó 4 grados centígrados en Santa Cruz de la Sierra. Los valores registrados se acercan a los mínimos históricos. Senami pronostica un fin de semana agradable con máximas de 30 grados centígrados. Borda presenta pruebas de violencia en la Fiscalía y ratifica que fue ilegal la asunción de Áñez. El ex legislador insistió que fue presionado para renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados y que ese tipo de dimisión no tiene validez. Pedecomín pide incumplimiento de bombeo en mina San José. Los cooperativistas mineros se encuentran en estado de emergencia y denunciaron que una de las instancias comprometidas a financiar parte del bombeo de aguas ácidas en la mina San José no estaría cumpliendo con el porcentaje acordado en el plan quinquenal. En 2 de los 4 asesinos de un taxista. La policía logró la captura de 2 de los 4 prófugos sospechosos del asesinato del taxista Rubén Rocha, el cual fue victimado con una escopeta el pasado 20 de junio en el municipio de Puerto Suárez. Policía fue atropellado por un camión cuando realizaba controles. Un vehículo de transporte pesado atropella a un policía que realizaba controles en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 4 en la ciudad de Cochabamba. Internet Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.